interesante. Quisiera comenzar por contarles eh, que la conversación del día de hoy va a ser grabada con el propósito de tener un registro del evento, ¿cierto? Y de poder acceder posteriormente a este material en caso de necesitarlo. Eh, Antes les voy a dar como digamos un pequeño orden del día que consiste básicamente en presentar el colectivo, que ustedes conozcan más o menos en qué consiste esta iniciativa, muy breve, a mi cargo, y posteriormente Daniel nos comentará pues, o arrancará pues con esta charla que básicamente reúne los resultados de su investigación de maestría y que es bastante interesante. Algunos de ustedes han podido pues, ver la descripción que hemos puesto a rodar en nuestras redes. Bueno, pues en primer lugar entonces, como que el colectivo de educación popular Alicia Sicardi eh, surge lleva el nombre de esta académica argentina nacionalizada mexicana, eh, porque es una persona que ha aportado mucho, digamos, a tema de participación ciudadana y evidenciamos que en el país la participación ciudadana no es lo suficientemente robusta en temas, por ejemplo, de ordenamiento territorial, en temas de políticas públicas, de planes de desarrollo territorial. Entonces, consideramos que una iniciativa que le permita a las comunidades acceder a todo este tipo de conocimiento es oportuna, pero además necesaria. Y obviamente, digamos, en la medida pues, en que nos encontramos en un contexto bien complicado en lo social, en lo económico, en lo político, y que es un contexto que ha venido a agravarse eh, en el, digamos, en el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19. Entonces es como la razón pues, o digamos la motivación por la cual surge este colectivo. En el momento lo integramos quien les habla, Félix Garcés y Daniel Suárez Ramírez. Y tenemos pensado pues desarrollar diferentes actividades formativas encaminadas pues a lograr este propósito que ya les acabo de mencionar. Nosotros no contamos con ningún presupuesto en el momento. Somos una iniciativa eh, embrionaria, una iniciativa que apenas está en formación. Eh, no dependemos eh, de ningún partido político, sin embargo tenemos amigos en diferentes colectivos políticos del municipio de Bello y el municipio de Medellín, pero nos interesa mantener la independencia y nos interesa también tener un proyecto que no se preste para el mero adoctrinamiento, sino que genere pensamiento crítico en, la, en nuestras comunidades a impactar, ¿cierto? Entonces, en todo este contexto, conversaciones como la que vamos a tener el día de hoy con Daniel son realmente oportunas, son realmente, pues contribuyen bastante a generar pensamiento crítico y digamos, finalmente aportan a acercarnos, digamos, a alcanzar esos objetivos que tiene el colectivo. Entonces, Daniel nos va a presentar los resultados de su investigación, nos va a hacer un conversatorio por un espacio aproximado de una hora, quizá menos, dice él, y posteriormente vamos a abrir un espacio para la discusión con todas las personas que se conectaron, con las personas que tengan aportes, que tengan inquietudes, y estaremos cerrando. Tenemos proyectado más o menos para las 7 de la noche. Los dejo con Daniel. Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, pues, estas difíciles situaciones que estamos atravesando en este momento, producto pues, también de la pandemia. Y de hecho, pues mi charla está bastante relacionada pues, con aspectos vinculados con lo que estamos viviendo pues, recientemente, vinculado pues, con los procesos farmacológicos pues, de dominación que se vienen generando desde hace tiempo y que se están pues como reafirmando con este tema de la pandemia, y también vinculado pues como con las nuevas formas de producción y de trabajo capitalista, que creo que son formas de producción
también bastante aberrantes y que también creo que se han venido consolidando y que han dado pues como un impulso más pues con el tema de la pandemia. Asimismo, vamos a ver el tema de vinculado con lo político, de cómo el cuerpo puede servir pues como un dispositivo esencial pues para la acción política, como elemento también central dentro de lo que vamos a conversar pues en este encuentro. Vamos ahora sí, les voy a presentar pues las diapositivas para dar como inicio a, al, a este conversatorio. Espérenme un segundito. Qué pena con ustedes, si no me ven en pantalla, sino que no sé por qué me cierra la cámara automáticamente, entonces van a tener que escuchar sin poderme ver pues en pantalla, pero espero pues que les sea pues de utilidad. ¿Me confirma si están viendo en este momento la presentación? Sí, la estamos viendo, Daniel. Listo, entonces esta conversatorio va a ser pues sobre tres conceptos esenciales que yo comencé pues como a trabajar en el trabajo pues, de tesis de la maestría y que he venido pues como desarrollando y amplificando más. En realidad mi tesis de maestría yo trabajé más la relación entre cuerpo y política y lo que le he ido agregando es precisamente también la relación entre cuerpo y capitalismo. Entonces vamos a ver precisamente la relación entre estos tres conceptos que yo creo que son conceptos esenciales para entender mucho, tanto en términos como los sistemas de dominación contemporáneos, también para ver, pero también para ver pues cómo el cuerpo podría servir como un mecanismo pues de resistencia política como elemento también central. Entonces básicamente mi presentación pues va a centrar como en cuatro momentos, les voy a mostrar de dónde salió como el problema de investigación que nace pues de la idea del estatuto ambiguo del cuerpo de Merleau-Ponty, luego les voy a mostrar a partir del estatuto ambiguo del cuerpo, donde podemos ver el cuerpo como objeto o el cuerpo como objeto, los dos elementos pues del cuerpo. Entonces vamos a ver el cuerpo como objeto, producto pues de los procesos de subjetivación del capitalismo cognitivo y la farmacopornografía, y en un segundo momento ver también el cuerpo no solamente como un objeto, sino también el cuerpo como puede venir en un sujeto esencial en la medida en que el cuerpo también serviría como un vehículo para la acción política y la resistencia. Y finalmente unas conclusiones en torno a estos dos aspectos vinculados con el cuerpo como objeto y el cuerpo como sujeto y algunas preguntas pues, que quiero como planteadas a partir de lo que se está viendo pues a raíz del tema actual pues, de la pandemia. Entonces arranquemos con el problema de investigación que es el estatuto ambiguo del cuerpo. Entonces lo primero que uno puede plantear y decir pues, desde el ámbito de la filosofía, que es pues como uno de los ámbitos que a mí más me interesa pues como mi formación personal, es que en general en la filosofía ha existido pues un dualismo mente-cuerpo que en general ha llevado pues como un olvido del cuerpo dentro de las reflexiones filosóficas en general. Este dualismo mente-cuerpo nace después de los escritos sobre todo de Platón y Descartes. Inicialmente pues Platón veía el cuerpo como un fardo y como un elemento que impedía que los individuos pudieran alcanzar pues virtudes más importantes y más fundamentales relacionadas pues como con el alma, y por lo tanto para Platón era esencial pues uno poderse liberar del cuerpo de tal manera de poder alcanzar esas virtudes vinculadas con el alma y elevarse pues en términos del conocimiento. Y ese dualismo va a ser también, digamos, un poco reforzado por Descartes, el cual a través pues de ubicar el cuerpo dentro de esa, lo que él denominaba pues la res extensa y la res cogitans, ubicar pues en la res cogitans, que sería pues la mente, el elemento central del conocimiento, y al ubicar en la res extensa del cuerpo como aquellos sentidos que siempre nos están engañando a la hora de conocer el mundo, reafirmó un poco pues como ese desprecio del cuerpo dentro del ámbito pues de la filosofía en general. Pero ¿por qué arranco con algo que es una reflexión pues como tan lejana pues, en todo el cuerpo? Porque de hecho vamos a ver que curiosamente dentro de las normas pues, contemporáneas de dominación del capitalismo, esta idea del cuerpo como un fardo, el cuerpo pues como algo que estorba, es un elemento pues que se va a mantener dentro de las dinámicas de dominación pues modernas y capitalistas, solo que en este momento el cuerpo sería ya un fardo no en términos pues de alcanzar el conocimiento o una virtud como estaba en Platón, sino el cuerpo como un fardo que me impide mantenerme con los procesos de consumo y de producción como el capitalismo contemporáneo. Sin embargo, digamos que a comienzos del siglo XX, mi intención pues, no es hacer acá un recuento histórico de lo que ha sido pues, el cuerpo en la filosofía. Hay un texto muy bueno vinculado con eso que se llama Filosofía del Cuerpo, de una autora que en este momento me escapa el nombre,
pero mi intención es precisamente más mostrar de dónde salió pues mi reflexión investigativa y mi trabajo pues como investigación en general en el último tiempo. Y a comienzos del siglo XX surge precisamente pues la revolución fenomenológica que establece una visión un poco más compleja de la corporalidad, principalmente pues en la figura de Merleau-Ponty, el cual va a plantear que el cuerpo tiene una existencia ambigua, ya que a diferencia de los otros objetos del mundo, el cuerpo no podría reducirse a una mera cosa o a un objeto, pero el cuerpo tampoco podría reducirse a un sujeto, ¿cierto? Para él el cuerpo sería ambos elementos, es tanto una cosa y un objeto como un sujeto también. Es una cosa en la medida en que el cuerpo pues está inscrito en el devenir del mundo, el cuerpo es producto también de las representaciones sociales y culturales. Entonces tenemos que el cuerpo es algo que siempre puede ser objetivado en la medida en que yo siempre puedo establecer representaciones del cuerpo del otro a través de discursos sociales y culturales, y en esa medida el cuerpo podría devenir en un objeto, pero asimismo el cuerpo es un sujeto, porque al ser seres encarnados, es decir, al ser seres que estamos inscritos en una corporalidad, el cuerpo termina siendo el vehículo de la experiencia del mundo, de nuestra subjetividad, el hecho pues de tener un cuerpo, de tener unos ojos, de tener pues unas manos, unos oídos, el cuerpo también es ese vehículo a través del cual nosotros nos relacionamos con el mundo y nos encontramos pues con el mundo. Y precisamente Merleau-Ponty plantea que esa es la complejidad del cuerpo, que no lo podemos reducir ni a uno ni a uno ni al otro ámbito, sino que se movería pues como en ambos ámbitos. Sería tanto una cosa, pero también es el sujeto a través del cual nosotros podemos conocer y acceder al mundo. Eso me llevó a mí pues a plantear una idea investigativa a partir de ese estatuto ambiguo del cuerpo, y era explorar esas dos dimensiones del cuerpo. Es decir, si entendemos lo que plantea Merleau-Ponty, que no es posible entender el cuerpo ni como un objeto ni como un sujeto, para poder comprender la corporalidad sería necesario mirarla desde las dos perspectivas, que es lo que yo he venido haciendo. Entonces, al verlo como un objeto, podemos ver el cuerpo como un devenir, como un objeto pues extraño en cuanto hace parte de los procesos de subjetivación del capitalismo contemporáneo, es decir, ese cuerpo que es construido por los mecanismos pues capitalistas a través de los procesos de las redes sociales, a través pues de Facebook, Instagram, también a través pues de los discursos económicos y políticos, pero asimismo podemos ver el cuerpo como un sujeto, y en la segunda parte pues que yo he venido explorando, y es como el cuerpo también podría ser un lugar de la experiencia política y la emancipación, precisamente frente a esos mismos procesos de dominación del capitalismo. Y allí tengo pues dos perspectivas que he venido abordando ya desde la maestría, que es la de Judith Butler, que habla sobre el cuerpo vulnerable, y la de Yarrancia, que plantea el cuerpo estético. Entonces lo que vamos a ver en la presentación de aquí en adelante, primero vamos a ver ese cuerpo como objeto, ese cuerpo que es construido por el sistema económico capitalista a través de sus diferentes dispositivos, y luego vamos a ver el cuerpo como sujeto, como posibilidad pues de resistencia y de emancipación pues frente a estas formas de dominación. Entonces, frente al cuerpo como objeto, hay dos elementos pues que yo he explorado teóricamente que me parecen muy interesantes y muy importantes para comprender esta relación entre cuerpo y capitalismo, y una es precisamente la idea del capitalismo cognitivo, y principalmente también la idea de la farmacopornografía desarrollada por una autora que se llama, o más que un autor, que es por Beatriz Preciado, que ha venido pues trabajando el tema de la farmacopornografía como la nueva forma de dominación del capitalismo contemporáneo. Entonces vamos a ver precisamente los diferentes elementos que han conllevado pues como a la dominación del cuerpo a partir del capitalismo, y vamos a arrancar primero con el capitalismo cognitivo para luego abordar un poco lo que sería la farmacopornografía. Vamos a ver primero qué sería eso del capitalismo cognitivo. Entonces el capitalismo cognitivo, pues como su nombre lo dice, es la captura de las capacidades cognitivas del ser humano, a partir de la captura pues de la creatividad, el pensamiento y la ciencia, pero asimismo es la captura de las emociones, del manejo pues de la inteligencia emocional y la autorrealización en el trabajo. Esto es muy importante porque antes de que surgiera esta forma capitalista, que es pues ese capitalismo cognitivo, que surge más o menos a partir de la década de los 70 y 80 del siglo pasado, existía pues este capitalismo que se conocía como el capitalismo fordista, que era el capitalismo pues inspirado en esta figura de Henry Ford, que era un capitalismo pues mucho más pesado, más vinculado, y de pronto algunos de ustedes han visto la película de Charlie Chaplin pues de tiempos modernos, ese capitalismo donde el obrero se encerraba pues en la fábrica a producir a través de la cadena de montaje, y donde su cuerpo pues digamos se veía sometido a esa disciplina de la cadena y a tener que producir pues de manera bastante aberrante, de manera repetitiva una labor.
Resulta que a partir de la década de los 70 y los 80 el capitalismo empieza a darse cuenta, pues, de cierta medida, que era necesario capturar otro tipo de elementos fundamentales para la reproducción del sistema, porque obviamente los individuos, al sentirse tan enajenados en la empresa, pues esto le robaba pues como la posibilidad de que estos obreros se emprendieran por los movimientos comunistas, obreros y socialistas, y empieza el capitalismo pues a adentrarse más en la parte cognitiva del trabajador. Entonces, si bien en el capitalismo fordista se negaban pues como esas capacidades de pensamiento porque yo hacía una labor repetitiva, con el capitalismo cognitivo lo que se hace es tomar a los trabajadores y ponerlos a producir en función de la empresa. Entonces, si usted tiene creatividad, usted tiene una experiencia muy valiosa, un pensamiento muy importante, pero no lo utilice para pensar en cómo transformar el sistema capitalista, sino que piénselo o utilícelo para pensar en cómo producir o cómo innovar. Entonces vemos pues precisamente estos discursos que hoy en día están muy de moda, el emprendedurismo, de la creatividad, el trabajo en equipo, y que están vinculados pues precisamente en las empresas modernas y son pues sistemas de explotación también modernos, o la famosa idea pues de la autorrealización en el trabajo, el hecho pues de que trabajas 15, 16 horas, pero el capitalismo te vende que estás haciendo lo que te gusta y que te estás realizando en el trabajo, y no importa que estés sacrificando el tiempo de tu vida o estés sacrificando pues el tiempo como con tu familia. Es un elemento pues central dentro de esta nueva forma de dominación del capitalismo cognitivo, tiene que ver con esa captura de esas capacidades cognitivas. Y esto nos lleva que precisamente a la importancia que toma esos aspectos mentales, cognitivos del pensamiento, el cuerpo deviene pues nuevamente como en un fardo en esta nueva forma de dominación. Y en ese sentido es muy importante la diferencia que establece un autor como Branko Berardi en un texto que se llama Ideología de la infelicidad, que habla precisamente sobre las formas de dominación y el trabajo contemporáneo en el capitalismo, y es la diferencia que él establece entre lo que él llama el ciberespacio y el cibertiempo. Él dice que el ciberespacio es un espacio rizomático, no jerárquico ni lineal, a través del cual interactúan los cuerpos humanos y las máquinas y puede ser expandido de manera ilimitada. Entonces el ciberespacio sería ese espacio en el cual yo interactúo a través de un celular, a través de una computadora, y interactúo a través de esa máquina con otros cuerpos humanos. Una característica que, como él señala, es esencial, es que esto puede ser expandido de manera ilimitada, porque yo puedo expandir la velocidad de la red, puedo expandir la velocidad de la información, y digamos que este espacio siempre estaría en esa posibilidad de siempre estar pues como más expandido y tener una mayor cantidad de velocidad frente a los flujos de información que se mueven en la red. Pero él dice que la otra cara del proceso sería el cibertiempo, que es la cara orgánica, es el tiempo que requiere el cuerpo humano para asimilar la masa de información y estímulos emocionales que llegan del ciberespacio. No puede ser expandido sin límites. Entonces es muy importante esa contraposición, porque es lo que dice es que precisamente el cibertiempo, que es esa cara orgánica, el cuerpo humano, no está en la capacidad precisamente para asimilar toda la masa de información que constantemente nos está llegando. Y eso genera pues que el cuerpo en este capitalismo sea un fardo, porque los individuos preferirían pues no tener cuerpo para poder estar todo el tiempo conectado, para poder contestar todos los mensajes que llegan por el correo electrónico, para poder contestar todos los WhatsApp que llegan, para poder asimilar toda esa masa de información. Pero miren que el cuerpo humano siempre tiene unos límites, y bien los podemos expandir a través de elementos farmacológicos como, no sé, tomar energizantes, ¿cierto? Tomar drogas que le ayuden a uno a estar más despierto. Igual el cuerpo humano no se puede expandir a esos mismos límites, entonces él dice que precisamente se genera un choque entre ese ciberespacio y un cuerpo que es incapaz de asimilar toda la información que constantemente está llegando. Qué pena, sino que, no, alguien había escrito ya. Listo. Y eso nos lleva precisamente a pensar en el tema del cuerpo del trabajador cognitivo, ¿cierto? Entonces, ante esas, qué pena, me da falta esta diapositiva que es muy importante, que está vinculada con el trabajo precisamente en el capitalismo cognitivo, antes de hablar pues del cuerpo del trabajador, del trabajador pues en el capitalismo cognitivo. Y este trabajo en el capitalismo cognitivo también ha sufrido pues unas transformaciones muy importantes a partir de la década del 70 y los 80. El primero tiene que ver con la ciberespacialización del trabajo, y es que estamos viviendo un tiempo de una oficina que es nómada. Antes teníamos, como lo muestra por ejemplo Simon Bauman en Modernidad Líquida, teníamos pues esos grandes complejos industriales de esas oficinas pues que estaban establecidas en un punto fijo, pero hoy en día la oficina se está moviendo constantemente, ya que ya la oficina se traslada pues a través de las redes sociales, del WhatsApp, del correo electrónico,
Entonces miren que no hay una posibilidad de establecer cuál es el espacio del trabajo, porque en cualquier momento te están interpelando con cosas vinculadas con el ámbito laboral. De hecho, como lo muestra, por ejemplo, una autora, Cristina Morini, que tiene un texto que se llama Feminización del Trabajo, ella habla que precisamente está desapareciendo la clásica distinción entre el tiempo del trabajo y el tiempo de ocio, porque ya no es posible uno saber en qué momento empieza a trabajar y en qué momento empieza a descansar, porque en la medida en que siempre te están interpelando a través de las redes sociales con elementos del trabajo, pues no puedes saber en qué momento termina una labor y comienzas pues como a descansar como un elemento central. Y pensemos que es algo que se agudiza obviamente mucho con el tema de la pandemia del COVID-19. El teletrabajo ha agudizado más esa pérdida de distinción entre el tiempo del trabajo y el tiempo de ocio. Y yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es acabar pues con esa clásica distinción. Porque miren que obviamente producto del teletrabajo, pues uno al trabajar en la casa, pues se pueden requerir en cualquier momento te pueden escribir un WhatsApp a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, entonces eso genera también un desgaste pues como en el trabajador contemporáneo. Asimismo, como lo muestra esta misma Cristina Morini, se ha venido dando pues como un devenir mujer en el trabajo, pero ese devenir mujer en el trabajo es muy importante porque ese devenir mujer no se refiere a la incorporación pues de la mujer en el ámbito de laboral, sino que hace referencia a la generalización pues de las condiciones de precariedad laboral que ha habido las mujeres a lo largo de la historia. Y es que en general, digamos, las mujeres siempre han tenido un trabajo que ha sido precario, un trabajo en el cual trabajan más horas de las que les son correspondidas pues después laboralmente, y es un fenómeno que también estamos viviendo ya no solamente las mujeres, sino también el género pues masculino. Los hombres también están viviendo esa situación de precariedad laboral que ya habían vivido las mujeres a lo largo de la historia pues de la consolidación del capitalismo, y es que los hombres también han tenido esa sensación de que efectivamente uno trabaja más que en realidad lo que recibe en términos pues como salariales. Y se da esa generalización del trabajo doméstico, una característica que muestra Cristina Morini pues del trabajo doméstico, es que el trabajo doméstico es un trabajo que uno nunca sabe cuándo comienza ni cuándo termina, pues piensa que cuando uno está en labores de la casa, tiene que cuidar hijos y todo vinculado con eso, pues uno nunca tiene un tiempo que pueda decir que descansa, porque si el hijo llora, pues hay que ir a cuidar al hijo, ¿cierto? Hay que trapear, hay que hacer pues miles de cosas que nunca hay como un horario fijo o establecido. Y es un fenómeno que obviamente se está dando hoy en día con el tema pues de la flexibilización laboral, y es que todos los trabajos han devenido pues como en trabajos domésticos, en el sentido de que uno no sabe cuándo comienza su labor, cuándo termina. Pensemos, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, que uno no sabe en qué momento pues es un horario libre, entre comillas, pero que en realidad se pueden requerir en cualquier momento y puedes terminar trabajando más incluso que las 8 horas. Y un elemento fundamental pues también en la transformación de ese capitalismo contemporáneo es la pérdida también de fronteras entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. El trabajo productivo es obviamente pues ese trabajo que yo hago en mi oficina y lo hago pues en el ámbito laboral, y el reproductivo es el que yo hago en mi casa, pero efectivamente con las nuevas tecnologías ha ido desapareciendo pues esas fronteras, y obviamente con la expansión pues del COVID-19 es yo creo que más que claro el tema del trabajo productivo y reproductivo de cómo se mezclan, ¿cierto? Por ejemplo, yo en este momento estoy brindando mi charla y puede que el perro está haciendo, por ejemplo, bulla, y eso me obliga pues a tener que ir, por ejemplo, a atenderlo, que mi hijo llore y que yo tenga que ir a atenderlo mientras estoy conectado en una reunión. Entonces, que todo eso va generando como una sobreexplotación cognitiva en el trabajador contemporáneo, porque además de que se explotan sus capacidades de creatividad, de experiencia e individualidad, se han venido estableciendo pues también como formas de dominación capitalistas que lo que hacen es que el trabajador tenga que ser un trabajador multitarea, que tenga que ocuparse de múltiples cosas al mismo tiempo, que tenga que trabajar más de lo que recibe pues como salarialmente. Entonces son dos como elementos centrales. Y eso nos lleva precisamente al cuerpo del trabajador cognitivo. Entonces al cuerpo del trabajador cognitivo contemporáneo, que se le exige que sea un cuerpo saludable, en la medida en que hoy en día no se puede enfermar, porque si se enferma es culpa prácticamente tuya, porque tú siempre tienes que estar vinculados como a los circuitos de producción del capitalismo, estar siempre atento, porque como llega tanta información, es necesario que tú siempre estés atento a las ofertas de trabajo, producto de la precariedad laboral que vivimos, estar atento pues como a todos los procesos que se van generando. Y es un cuerpo que tiene que estar en forma, que no se vea pues sometido a la enfermedad física o mental como un elemento central. De hecho, pensemos que con estas nuevas formas de dominación capitalistas, el capitalismo incluso se incrusta o se mete pues como en nuestra vida
cotidiana o en nuestra vida personal. En la medida en que yo lo que haga en mi tiempo libre importa para la empresa y importa para el sistema de producción capitalista. Porque si yo en mi tiempo libre, pues no sé, me quiebro una mano, sufro un accidente, pues voy a dejar de producir y eso está mal pues para el sistema. De igual manera, el cuerpo debe tener la capacidad de manejar las emociones, el estrés y el multitasking. Y en ese sentido es muy interesante un texto de Fischer que se llama Realismo Capitalista, donde él muestra cómo precisamente dentro de estas nuevas formas del capitalismo contemporáneo se ha venido dando pues una privatización, por ejemplo, del estrés. Entonces, yo estoy estresado porque obviamente la situación de la pandemia y el COVID pues hace que haya precariedad laboral, que no pueda conseguir trabajo, pero entonces lo que pasa es que se te dice que es que el estrés se te da porque tú no tienes un buen manejo de las emociones y se desligan como esos factores públicos y colectivos que generan estrés, que es precisamente la ausencia de una vida pues digna, que precisamente el hecho de no tener una vida digna, ¿cómo no te va a generar estrés? Pero se individualiza, digamos, pues como el estrés o se termina privatizando y lo que termina es que los individuos terminan cayendo pues, en procesos farmacológicos. Ah, bueno, como usted no es capaz de manejar el estrés, entonces tómese esa pastilla, esa fluoxetina para que usted esté mucho más tranquilo. Y el tema pues también de lo que les mencionaba ahorita, el multitasking, esa capacidad de hacer varias cosas pues como al tiempo dentro de ese nuevo trabajador cognitivo. Y para eso el capitalismo pues ha montado toda una serie de mercados y negocios para ofrecerle al trabajador siempre estar en forma, estar en capacidad de producir, que son por ejemplo los gimnasios, la cultura fitness, la comida saludable y el yoga pues y la meditación. De hecho, miren que no es gratuito que esas tradiciones orientales hayan adquirido pues como tanta relevancia, porque el yoga y la meditación están muy vinculados con el tema de tener la capacidad de tener atención, de manejar emociones, y es lo que precisamente está buscando como capitalizar el capitalismo hoy en día, ¿cierto? Que tú tengas esa capacidad de siempre estar atento a la producción, de producir siempre de manera atenta, de manera tranquila, ¿cierto? El hecho pues también de que a pesar de que estás llevado del carajo, pues siempre estés tranquilo. Entonces miren que son pues como nuevas formas de dominación bastante aberrantes, pero bastante también creo que es muy importante, muy sutiles y muy que seducen también mucho, ¿cierto? Que los individuos en ocasiones se someten a ellas sin ser conscientes pues de estas formas de dominación. Y todo esto, como lo muestra Franco Berardi en su texto pues, de Ideología de la Infelicidad, está generando cuerpos depresivos y cuerpos hiperexcitados, ya que los individuos al ser incapaces de hacerse cargo de toda la masa de información que llega al ciberespacio, de ser incapaces también, pues digamos, de hacerle frente también a las dinámicas pues, del trabajo moderno, terminan pues cayendo en una depresión y obviamente la hiperexcitación y la necesidad de ocuparse de varias cosas al mismo tiempo, estar haciendo siempre al mismo tiempo, que son como elementos pues también centrales. Hasta ahí hemos visto pues el tema del capitalismo cognitivo, cómo el capitalismo cognitivo exige y fabrica pues un cuerpo que siempre esté atento, que sea un cuerpo que no se enferme, que sea un cuerpo que siempre esté productivo, pero después encontré pues una lectura muy interesante que es precisamente la lectura de Paul Beatriz Preciado, en la cual ella precisamente critica a los autores del capitalismo cognitivo, autores como Franco Berardi, el mismo Fischer, la misma no, Cristina Morini, no tanto, también critica pues un poco autores como Mauricio pues Lazarato, que también es otro autor importante de ese capitalismo cognitivo, en el sentido de que ella muestra de que ellos solamente se han ocupado del cuerpo hacia arriba, es decir, ellos han mostrado de manera muy interesante y muy bien ilustrada cómo el capitalismo capturó nuestras formas pues, de pensar y de nuestra experiencia y nuestra creatividad. Pero ella dice que el capitalismo también nos capturó del cuerpo hacia abajo, porque el capitalismo también capturó nuestros deseos sexuales, nuestra capacidad de sentir placer, nuestra excitación, y eso es de lo que hace referencia precisamente la farmacopornografía, que es lo que les voy a hablar a continuación a partir de los planteamientos de esta autora que es Paul Beatriz Pérez, que tiene unos textos pues, muy interesantes, que son los que yo conozco hasta el momento, que es el texto Yonki y el texto y el manifiesto contrasexual. Entonces, ¿qué es la farmacopornografía para Paul Beatriz Preciado? Ella va a decir que en realidad gran parte de la producción de subjetividad contemporánea pasa por esos dos elementos centrales, lo farmacológico y lo pornográfico. Ella dice que esa es la forma de producción por excelencia del capitalismo contemporáneo. Los fármacos son esenciales para ella porque establecen un gobierno molecular. Molecular hace referencia que es precisamente un gobierno que se vincula a nuestras moléculas, que se inyecta en nuestra sangre, que se inyecta pues, en nuestro cuerpo,
y que es a partir precisamente de las pastillas, las inyecciones y todos los elementos que ingerimos a partir que nos ofrecen las farmacéuticas. De hecho, muestra algo muy interesante y muestra cómo el proveer farmacológico, si bien inicialmente empezó a partir de la década de los 40, 50, atacando las enfermedades pues, infecciosas, posteriormente se empieza a vincular a los circuitos pues, de poder de los gobiernos pues, y a los circuitos de poder en general del capitalismo, al establecer pues toda una farmacología y todo un proceso de producción farmacológico ya más vinculado con el control de los individuos. Entonces empieza a investigarse sobre la producción de la fluoxetina, sobre la producción pues también de drogas para controlar la bipolaridad y toda clase pues de enfermedades mentales, pues reales, o sea, en ocasiones inventadas por el mismo sistema farmacológico. Pero también se vincula con el tema de la sexualidad, como por ejemplo una farmacéutica como Pfizer empieza a involucrarse o a meterse en el tema de la producción pues, del Viagra para estimular, pues, digamos, la producción sexual de los individuos. Entonces empieza a generarse, pues, a partir de los fármacos, todo un gobierno de los individuos desde el punto de vista de lo molecular. Una cosa muy importante que ella dice es que los fármacos son metáforas que se materializan, es decir, los fármacos no son simples pastillas pues, que nos venden, sino que son metáforas que buscan materializar formas del cuerpo. Y ahorita pues se los voy a mostrar más claramente con el tema, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva en el caso de las mujeres, y es que precisamente los fármacos lo que buscan es producir ciertas corporalidades, ciertas formas de cuerpos normalizados, de cómo debe ser un cuerpo de una mujer y cómo debe ser un cuerpo de un hombre. De igual manera establecen la forma de percepción y pensamiento que tenemos del mundo y en ese sentido, como ella lo dice, crean subjetividades. Ella habla pues que a partir de la farmacología han surgido subjetividades que ella llama subjetividades fluorescina, subjetividades pues alcohol, porque ella no solamente pues reduce obviamente el tema de los fármacos a los legales, sino también a los fármacos ilegales y entonces muestra cómo gran parte de nuestra vida está vinculada con un fármaco. Por ejemplo, no sé, yo tengo problemas pues, para controlar la alimentación y tengo ansiedad estomacal, entonces yo vengo en una subjetividad omeprazol en la cual vivo tomando toda mi vida omeprazol para poder mantenerme en los circuitos de consumo que me ofrece el sistema, o yo no soy capaz o tengo una vida muy frustrada producto de las dinámicas del capitalismo cognitivo, entonces lo que voy es el viernes y el sábado y me emborracho pues como para mantenerme al menos como alegre aunque sea esos 2 días. Entonces miren que siempre nuestra subjetividad hoy en día está vinculada con un elemento farmacológico que fabrica nuestra forma pues como de percibir y sentir ese mundo. Y obviamente permite mantener a los cuerpos en acción y en movimiento. Lo que yo les mostraba ahorita, un poco el capitalismo cognitivo ha generado pues como esa hiperexcitación y los fármacos también han sido como el complemento necesario para que usted siempre se mantenga conectado al ciberespacio, que tomes, no sé, energizantes, que tomes testosterona que te ayude a aumentar también pues como hombre tus niveles de energía. Entonces digamos que ofrece toda una serie de elementos farmacológicos para que tú siempre estés en acción, estés en movimiento y nunca te detengas pues para estar produciendo. Pero el otro elemento central sería pues el de la pornografía, que está reflejado pues en los dispositivos semiótico-técnicos vinculados por ejemplo con el Facebook, el Instagram, todo lo relacionado pues precisamente con estas redes sociales. Y un elemento muy importante, cuando Paul Beatriz Preciado habla de la pornografía, no se está refiriendo pues al negocio pornográfico como tal, sino que está diciendo que todas las formas de producción y consumo contemporáneas pasan por lo pornográfico, es decir, si yo voy a producir algo, eso que voy a producir tiene que ser porno, porno en el sentido de que tiene que causar excitación, tiene que causar emoción, tiene que generar también pues como deseo en nosotros y lo mismo con el consumo. Si voy a consumir un producto que es de consumo que consuma, me genere pues como ciertas emociones. Y eso se referencia a lo pornográfico. Ella dice pues que hay como una especie de solapamiento de toda la industria de producción hoy contemporánea, porque han relegado pues como a la clandestinidad la pornografía, cuando en realidad todos quieren ser pornográficos. Por ejemplo, pensemos en una película como Avengers, ¿cierto? No podría decir pues que bien no es porno, pero miren que es porno en ese sentido. Su intención es producir que emoción, excitación cuando yo veo pues a sus personajes en pantalla. Entonces ella plantea que precisamente todo el modelo de producción contemporánea está basado pues en lo porno. Y eso la lleva pues a él o a ella a plantear que existe hoy en día una potencia gaudendi. Ella dice que en el capitalismo anterior lo que funcionaba era la fuerza de trabajo, pero hoy en día lo que existe es una potencia gaudendi y es que los individuos se vinculan al sistema pues económico y al capitalismo ya no por su fuerza de trabajo, sino por su capacidad de generar excitación y placer en los otros. Es decir, yo me
vinculo en el mundo laboral en la medida en que yo sea capaz de excitar y generar emoción en los otros, sea a través de las redes sociales, ¿cierto? Pero piensen que es un fenómeno que también se genera pues como en todo el ámbito pues como laboral. Lo digo pues porque yo también ejerzo mi labor como docente y se ha puesto pues muy de moda que uno como docente pues también se prostituya o también se venga como en esa especie de trabajador porno, ¿cierto? En el sentido de que las clases hoy en día tienen que ser divertidas, tienen que generar como excitación en el estudiante para que no se aburra. Entonces miren que precisamente todo el modelo de producción hoy en día pasa precisamente por eso y uno como individuo se vincula a los circuitos de producción en la medida que genere esa potencia gaudendi, que es un sinónimo pues de potencia excitable. En la medida que yo genere excitación, yo me logro vincular a los circuitos de producción del capitalismo. Lo que les decía, vamos a ver un poco sobre la píldora anticonceptiva para entender un poco más también ese proceso farmacológico del gobierno molecular que me parece pues también un elemento central. De la píldora anticonceptiva es un análisis pues, que hace muy profundo por Beatriz Preciado con relación a esta píldora. Ella dice que la píldora anticonceptiva se circunscribe en los procesos de tecnoproducción de cuerpos, es decir, no son simples píldoras, sino que las píldoras lo que buscan es producir ciertos tipos de cuerpos y no sería un simple dispositivo de control de la natalidad, sino de refeminización. Es decir, lo que buscan estas píldoras no solamente sería evitar el embarazo de las mujeres, sino también producir un cierto tipo de cuerpo. ¿Y cuál sería ese tipo de cuerpo? Es la metáfora del típico cuerpo femenino, es decir, ese cuerpo que es pasivo sensual, en términos de la sexualidad, teniendo en cuenta pues, de que estas pastillas, como ella lo muestra, reducen los niveles de testosterona y por lo tanto reducen el nivel de la sexualidad pues de la mujer, un cuerpo que tenga pues también senos, un cuerpo que no tenga vello facial y que tenga pues ese tono de voz delicado. Por lo general eso venden todas estas pastillas, es decir, estas pastillas no solamente están vendiendo un control de la natalidad, sino que ella muestra precisamente cómo cada vez le adiciona más elementos químicos para producir ese cuerpo femenino que tener esas características, ¿cierto? Que no vaya a tener vello facial, entonces hoy en día se venden pastillas anticonceptivas que además de la beneficio de no tener hijos, también te benefician en el sentido de que no te va a hacer crecer vellos en el cuerpo, ¿cierto? Que de igual manera no te va a cambiar el tono de la voz, sino que te va a mantener ese tono de voz delicado, que incluso te va a hacer crecer los senos. Entonces miren cómo las fármacos no son fármacos ingenuos, no son objetivos, no son pastillas que se fabrican solamente pues como para controlar cosas, sino que también buscan materializar ciertas formas de corporalidad. Y es muy interesante también, por ejemplo, el análisis que se hace en torno al cambio entre el implante intrauterino al implanón. Como saben, ese implante intrauterino era ese implante que se introducía a las mujeres a través de la vagina para establecer pues el control de la natalidad y se pasó luego a ese implanón, que es ese implante que se pone pues en el brazo pues que es implante subdérmico, ¿cierto? Ese cambio es muy importante porque ella muestra precisamente ese cambio de cómo estas tecnologías de poder y de dominación hoy en día de lo farmacológico son cada vez más pequeñas y más invisibles, parecieran ser menos invasivas, pero siguen siendo muy invasivas. Porque ella muestra que el cambio entre el uno y el otro no debió a ningún cambio en términos de químicos, sino que simplemente la idea era generarle a la mujer la sensación de que no se estaba invadiendo su cuerpo, pero obviamente al implantarle el implantón, pues está generando todos estos efectos pues, químicos que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Como reducir los niveles de testosterona, que la mujer debe ser más pasivo y más dominable pues por el hombre. Entonces miren que es un elemento pues esencial el de esta píldora. Y otro elemento interesante es como la ciencia no sería un discurso, no sería pues un discurso neutro, sino que sería un discurso bastante sexista, que muestra cómo los métodos de planificación pues familiar han sido desarrollados para la mujer, pero no porque la mujer sea más fácil de investigar o porque precisamente existió la coincidencia científica de que encontramos la píldora anticonceptiva para la mujer y no para el hombre, sino que es que efectivamente nunca se ha investigado en los hombres, que el tema de investigación frente los procesos pues, anticonceptivos en el hombre están muy atrasados porque a la ciencia lo que le ha interesado es producirlos para la mujer. Entonces miren cómo también se genera pues como ese discurso sexista y ella muestra algo muy interesante, que es como todas esas luchas de los movimientos 70 de los feministas en realidad terminaron siendo recapturadas por este proceso farmacológico. Todas estas mujeres que pelearon en la década de 70 por la liberación sexual y que parecían que los fármacos les ofrecían esa liberación al permitir pues yo estar libremente con otros hombres, en realidad lo que terminó generando fue una recaptura nuevamente de las mujeres
porque a través de esos fármacos lo que se hizo fue volver a materializar ese cuerpo femenino, volver a decirles, es que el cuerpo suyo es un cuerpo pasivo, tranquilo, un cuerpo que no debe tener una sexualidad activa. Entonces miren cómo se produce pues, ese cuerpo femenino a partir precisamente de esta píldora anticonceptiva como un elemento también pues como central. Vamos a ver un elemento pues que me parece que es muy importante porque nos ayuda un poco también a entender estas nuevas formas de dominación y tiene que ver precisamente con el tema del cambio entre lo que sería ese régimen disciplinario que explicaba muy bien un poco de las antiguas formas de dominación frente a lo que serían las nuevas formas de dominación farmacopornográfica. Entonces, mientras que en el régimen disciplinario de Foucault teníamos el panóptico como el sistema pues de dominación por excelencia, ese panóptico pues de la cárcel que siempre se está vigilando, que siempre se está mirando, ella habla de que hoy existimos con el panóptico comestible, es decir, hoy los dispositivos de dominación nos los tragamos nosotros mismos a través de estas pastillas que modulan las formas como percibimos y sentimos el mundo. Pasamos de unas tecnologías duras a unas tecnologías ligeras, líquidas y viscosas. Antes, obviamente, las tecnologías duras pues, que describía Foucault eran la cárcel, la escuela, los hospitales. Hoy en día tenemos unas tecnologías que son más ligeras y que no percibimos y que entran a nuestro cuerpo, como las pastillas, como las inyecciones, como la cocaína también sería otra tecnología pues ligera. Pasamos de unas tecnologías que eran exteriores al cuerpo, que eran precisamente esos regímenes disciplinarios como la cárcel, las escuelas, a tecnologías que vienen en cuerpo y es un elemento también muy importante, por lo que yo les mencionaba ahorita con la píldora anticonceptiva, como esta píldora lo que hace es devenir en un cuerpo, producir un cuerpo femenino normalizado. Y pasamos también pues de esa biopolítica que era precisamente esa idea de Foucault del hacer vivir al dejar morir, a una biopolítica y a una tanatopolítica, es decir, al capitalismo contemporáneo no solamente le interesa el hacer vivir y el dejar morir, es decir, el controlar los cuerpos vivos, sino que incluso también les interesa pues como el control de los cuerpos muertos también como un elemento central, porque como lo muestra precisamente esta autora, que es muy interesante, es que un cuerpo no importa si está vivo o está muerto, lo que importa del cuerpo es que precisamente continúe circulando por las redes sociales. Pensemos, por ejemplo, en el cuerpo de Marilyn Monroe, ¿cierto? Es un cuerpo que ya no está, ya está muerto, pero sus fotografías siguen circulando por las redes sociales y siguen generando potencias citables, sigue citando a los hombres, sigue generando pues citación en esos circuitos pues pornográficos. Entonces miren cómo este poder llega incluso más allá, porque ya incluso le interesa el control pues de los cuerpos muertos en la medida en que los puede seguir poniendo a producir y pone a circular sus fotos en las redes sociales. Pensemos en las redes, las fotos que nosotros tenemos en Facebook, en Instagram, obviamente cuando pues, desaparezcamos de este mundo, esas fotos van a seguir circulando por el sistema farmacopornográfico y él puede seguir sacando réditos de todo eso que circula por la red. Y pasamos de la vigilancia externa, esa vigilancia pues en la cual estaba el profesor que me vigilaba a mí en clase y miraba que yo no fuera a hacer algo malo, estaba pues esa vigilancia externa del médico que me decía cómo me tenía pues que comportar para ser saludable, pues esa vigilancia externa pues de la cárcel también a partir de los procesos de observación del preso, a una autovigilancia, porque somos nosotros mismos los que nos tomamos esos fármacos y que de hecho, como lo muestra muy bien Paul Beatriz, por ejemplo, en esta foto que puse acá de la píldora anticonceptiva, cómo trae precisamente los días para que tú no se te olvide cuando te lo vas a tomar para que te autovigiles. De igual manera, cuando vas donde el médico le dices cuáles son los procesos que te produjo ese medicamento. Entonces, miren cómo nos vamos también autovigilando y sometiendo pues como a esos procesos también de dominación. Y esto me lleva pues a un elemento muy importante y es que ya habíamos visto que el cuerpo del trabajador cognitivo era un cuerpo que tenía que ser saludable y atento, pero ahora vamos a ver que precisamente no solamente se requiere eso, sino que también se requiere un cuerpo que sea erótico. Si alguien iba a preguntar algo, a lo que pena. No, Que es nadie a preguntar nada, Daniel, alguien se vale. unió más a la conversación. Listo. Y es precisamente la idea pues de un cuerpo erótico, ¿cierto? Que es como otro elemento central. ¿Cuáles son las características de ese cuerpo erótico? Entonces no solamente en este sistema capitalista, me bastaría a mí como individuo tener un cuerpo que sea saludable, que sea atento, que siempre esté vigilante pues como a las dinámicas del capitalismo, sino que también debe tener un cuerpo que genere esa potencia gaudendi o esa potencia citable en los demás. Entonces el cuerpo de generar deseo, cuerpo que genere deseo y excitación pues en los demás, es un cuerpo montaje en la medida en que hoy en día nos podemos fabricar el cuerpo que nosotros tengamos, siempre y cuando uno tenga pues obviamente los recursos
económicos a través de los mecanismos farmacológicos como el Botox, todas esas pomadas que venden para la piel, o a través del sometimiento pues también de la cirugía estética como un elemento central. Entonces ella plantea precisamente, Paul Beatriz, cómo hoy el día el cuerpo devino en un cuerpo montaje, o un cuerpo también arquitectura, en el sentido de que yo me puedo fabricar el cuerpo que yo quiera, ¿cierto? Que yo, no sé, quiero tener los pectorales de Nacho Vidal, entonces me los puedo mandar a poner, ¿cierto? Puedo tener la espalda de tal, quiero tener el corte de pelo de Cristiano Ronaldo, pues también me lo puedo poner. Entonces miren cómo puede venir ese cuerpo en el cuerpo que yo desee, pero que tiene que tener ese cuerpo pues erótico normalizado. Es un cuerpo que yo debo exhibir en los dispositivos semióticos técnicos del capitalismo, mostrarlo por redes sociales, entre más lo muestre, más potencia, citable y más apetecible me hago pues como para el mercado. Existe pues una prostitucionalización laboral. Esto lo plantea pues mucho también Cristina Morini, es que desaparecen las fronteras entre el trabajo normal y el trabajo sexual en la medida en que todos devenimos en trabajos, en trabajadores pues que nos prostituimos. Es necesario que yo me venda, que yo me ofrezca, que yo me muestre como alguien apetecible. De hecho, miren que curioso esta charla es muy relacionada con eso, ¿cierto? El hecho de poder mostrar pues la charla y mostrar que es apetecible, que es vendible, que aguanta verla, miren, entonces siempre es como un proceso pues de prostitución constante de individuo. Los reality shows como una extensión de los reality shows a la vida cotidiana. Recordemos ese fenómeno que arrancó pues de los reality shows donde se metían pues a la casa de Ozzy Osbourne, ¿cierto? De las Kardashian, pero como ese fenómeno se ha venido dando hoy en día en general, la gente le gusta mostrar lo que hace en su vida cotidiana, le gusta grabar sus en vivos en Instagram, en Facebook para mostrar lo que hacen y dejar que su vida sea invasiva pues por estas redes sociales. Y como el mundo laboral depende cada vez de más de factores físicos, es decir, yo no solamente tengo que mostrarle al mercado laboral de que yo soy atento y soy saludable y que no me enfermo, sino que también tengo que mostrar que soy bonito, que soy bello, ¿cierto? Que soy agradable a la vista. De hecho, pues cuenta acá como una experiencia personal. Yo como economista recuerdo que alguna vez me presenté a Bancolombia y precisamente en Bancolombia pues se siguen ese tipo de cosas, incluso se ofrecen préstamos para que las mujeres se pongan senos, se operen, porque, o sea, no puede ser feo, ¿cierto? Y de hecho, esta frase de Cristina Morini, de hecho, me parece muy interesante. Ella dice, pues, como este David Hamades, de la Universidad de Texas, hace tiempo que trabaja sobre la cuestión de la mensurabilidad del valor de la belleza en el mercado de trabajo. Ha dirigido diferentes investigaciones que demuestran cómo las personas que son consideradas atractivas también ganan más dinero. Usando los datos de los salarios y las apariencias, se ve que los guapos ganan más que los feos. En Estados Unidos, los hombres feos tienen una remuneración 9% inferior respecto a la media. En Gran Bretaña, la diferencia es del 18%, en China del 25%. Las mujeres peor dotadas ganan un 6% menos en Estados Unidos, un 11% menos en Inglaterra y un 31% menos en Shanghái. La diferencia general entre chicas bellas y feas en el mundo llegaría al 41%. La misma investigación muestra también la correlación entre estatura y salario. En Estados Unidos, el 25% de la población con mayor altura gana un 10% más respecto al 25% de menor estatura. También Jean-François Améliou, sociólogo de las organizaciones y la gestión de recursos humanos, piensa que la belleza tiene efectivamente un papel claro en el éxito social de los individuos y que se puede medir con la misma formación y cualificación. Los guapos ganan más que los de aspecto menos agradable. Entonces vemos como precisamente en este nuevo capitalismo no basta ser saludable y atento, sino que si yo soy feo, pues soy también llevado al carajo porque no puedo entrar a los circuitos pues, a los circuitos de producción del capitalismo contemporáneo. Y como lo muestra precisamente por Beatriz Preciado, ella plantea que Paris Hilton sería ese modelo del trabajador moderno. Ella plantea que precisamente pasamos pues de una ética protestante a una ética pornográfica, esa ética protestante de la que nos hablaba más pues de los inicios pues del capitalismo, donde existía pues ese trabajador protestante que renunciaba pues como a los pecados y se dedicaba a la producción, que invertía pues buscando como siempre generar empleo. Esa ética protestante fue más vinculada con la ética del trabajo, una ética más pornográfica. ¿Y por qué Paris Hilton sería el modelo de esa ética más pornográfica? Primero, porque es una recuperación del cuerpo y la sexualidad como valor del mercado. No sé si recuerdan por allá en el año 2000 o no recuerdo en qué año estuvo circulando pues unos videos porno de ella y cómo ella precisamente puso pues como su cuerpo y su sexualidad como una forma de venderse
a través pues de los mercados pues de las diferentes redes sociales y poner toda su vida en general al servicio de los dispositivos farmacopornográficos, como permitió pues que toda su intimidad se pusiera al descubierto como una forma de ofrecerse, de mostrarse, de generar pues como potencia citable a los demás y mostrarse como una persona pues que siempre está ahí como vigente dentro de esos dispositivos. Y demuestra la necesidad que tiene todo trabajador moderno en devenir en producción porno. Es muy interesante porque ella muestra que a diferencia, por ejemplo, de las otras, ella no es pues actriz porno, pero a diferencia de las actrices porno que casi siempre se han vinculado al tema de la pornografía por cuestiones pues de pobreza y de trabajo, ella lo hizo de manera voluntaria, porque obviamente ella pues, es la dueña de todos estos hoteles Hilton y no tenía la necesidad, pero muestra esa necesidad que tiene el trabajador moderno pues siempre de venir porno, de mostrarse como que es excitable y pensemos precisamente como en esos fenómenos que se están dando hoy contemporáneos, esos creo que se llaman OnlyFans, pues que son precisamente como las mujeres ofrecen pues su cuerpo a cambio de que les paguen, pero pensemos que ese porno, como les mencionaba ahorita, no es porno solamente en el sentido pornográfico, sino todos como al final y al cabo venimos pues como en una especie de Paris Hilton, no en el sentido de que nos vayamos a desnudar y a mostrar pues un video porno de nosotros, ¿cierto? Pero en el sentido de que precisamente todos nos tenemos que vender, ¿cierto? Todos nos tenemos que mostrar que somos apetecibles al mercado, de que valemos la pena, ¿cierto? De que somos bonitos, de que no tenemos problemas de salud. Entonces, miren ese devenir porno, pues, del trabajador moderno. Hasta iría, pues, a la primera parte que está vinculada precisamente del cuerpo como objeto y que en realidad a uno le genera, pues, como una sensación bastante desoladora porque da la sensación de que no hay forma también de resistir desde lo corporal, pues que el cuerpo está totalmente capturado por el capitalismo, que el cuerpo es totalmente producido por el capitalismo, que todas nuestras dinámicas corporales están pues vinculadas con el capitalismo, pero en un segundo momento yo he venido explorando también ese cuerpo como sujeto, ese cuerpo que es vulnerable y ese cuerpo estético como elementos centrales como que nos permitirían también pensar en el cuerpo como una forma de resistencia y emancipación pues, frente a estas formas de dominación. Entonces vamos a ver primero esa parte del cuerpo vulnerable y precario a partir de esta autora que es Judith Butler. Daniel, y antes de que continúes, quisiera preguntarte, ¿crees que es posible que de aquí a las 6:10 hayas terminado o vas a necesitar de pronto más tiempo? No, yo creo que sí, de pronto me extenderé otros 5 minuticos y ya. Ah, listo, Daniel, no hay problema, hermano. Listo, entonces ese cuerpo vulnerable y precario es un elemento pues central dentro del pensamiento de Judith Butler. Ella plantea precisamente que la vulnerabilidad es una condición ontológica pues de los seres humanos por poseer un cuerpo que nos expone pues como a procesos que escapan a nuestro control. Pensemos que el solo hecho de tener un cuerpo siempre nos expone pues a procesos que no podemos controlar y que nos pueden llevar pues como una muerte repentina. De hecho, miremos que con este tema pues de la pandemia del COVID-19, yo creo que se ha puesto más en evidencia esa vulnerabilidad, ¿cierto? El solo hecho de yo adquirir el virus, pues inmediatamente me podría llevar a un proceso pues de muerte rápida y sería un asunto pues que escaparía incluso en ocasiones pues de mi propio control, ¿cierto? Pero asimismo la vulnerabilidad para Butler sería una condición políticamente inducida, ¿cierto? En la medida en que el cuerpo es dependiente de estructuras económicas, políticas, sociales y tecnológicas, que también hacen que ciertos cuerpos sean más vulnerables o otros. Tenemos, por ejemplo, en el tema de la reciente reforma tributaria pues, que quiere imponer Duque, que es una forma de inducir pues, la vulnerabilidad. Obviamente, el cobrarle IVA e impuestos a las personas más pobres, lo que hace es inducir pues, su condición de vulnerabilidad porque van a tener menos condiciones para poder, digamos, invertirla, por ejemplo, en términos de salud, para poder invertirla en su vida personal, en educación, y eso los expondría pues a una mayor condición de vulnerabilidad. Entonces es muy importante porque ella muestra cómo en ocasiones las políticas neoliberales y el capitalismo inducen pues a que ciertas poblaciones sean más vulnerables, que puedan morir de manera más fácil que otras poblaciones. Y pensemos precisamente en el mismo tema de la pandemia. Miren cómo el tema del COVID-19 que lleva precisamente a las personas que no tienen trabajo a rebuscarse, yo creo que son la mayoría de las personas que hoy en día están falleciendo, porque obviamente una persona que tenga los recursos económicos se puede refugiar en su casa, mientras que una persona pobre se ve en la necesidad de salir y exponerse y genera más vulnerabilidad, pues como en estas personas. Y esto lleva a la idea también del cuerpo no solamente como vulnerable, sino como el cuerpo como desposeído, en el sentido de que uno puede convertirse en un desposeído, el cuerpo se puede encontrar despojado de las estructuras que requiere para existir, lo que yo les mencionaba,
yo puedo tener un cuerpo y en la medida en que ese cuerpo depende pues de tener trabajo, de tener salud, de tener educación, en la medida en que a mí me desposean de esas condiciones, puedo caer en una situación pues de vulnerabilidad en la medida en que me pueden desposeer de esas condiciones esenciales para mi vida, pero el elemento central y que abre pues como la posibilidad de lo político en esta autora, a partir del cuerpo, es que yo también soy un ser desposeído, es decir, yo no solamente me puedo convertir en un desposeído en la medida en que sea desposeído de esas condiciones económicas y sociales, sino que yo también soy un ser desposeído en la medida en que tengo unos sentidos que me mantienen en una relación estática, es decir, una relación por fuera de sí mismo, que a mí me pueden, digamos, poner en contacto con el otro. Es decir, el solo hecho de yo tener un cuerpo, de tener unos ojos, de tener unos oídos, de tener unas manos, a mí siempre me pone en relación por fuera de sí mismo y en relación con los otros. Cuando, por ejemplo, no sé, me ha pasado muchas veces que yo estoy acá trabajando y escucho el grito de alguien en la calle pidiendo que le den comida, ¿cierto? Miren que eso a mí me saca de lo que estoy haciendo y me lleva a sentir pues un poco como ese dolor ajeno que tiene como el otro. Y entonces dice ella que el aspecto limitado y vivo del cuerpo es la condición de toda exposición al otro, del verse expuesto a la seducción, la pasión y el dolor, expuesto en formas que nos sostienen, pero también en otras que pueden destruirnos. La exposición del cuerpo nos muestra, por tanto, su precariedad, es decir, el hecho de que el cuerpo siempre esté expuesto el cuerpo, tanto a condiciones económicas como políticas, pero también expuesto a los otros, demuestra esa precariedad corporal, en el sentido de que yo siempre puedo ser interpelado por otros y puedo también actuar en favor de los otros al ver ese dolor ajeno o al escuchar también como ese sufrimiento ajeno. Y por lo tanto esa vulnerabilidad y esa posibilidad de ser desposeído es lo que abre la posibilidad de la política en esta autora. Ese sentido de ser desposeído abre la posibilidad de lo político, pues las acciones y el sufrimiento de los otros nos persiguen e interpelan. Lo que yo les decía ahorita, cuando yo escucho un grito de alguien que está sufriendo porque está aguantando hambre, a mí eso me interpela, ¿cierto? Me mueve. Y eso nos imponen demandas éticas en contra de nuestra voluntad. Es decir, yo puedo estar acá trabajando en el tema del capitalismo cognitivo, pues producto de estar contestando un WhatsApp, pero llega alguien y grita o siente un sufrimiento ajeno y eso se me impone como una demanda en contra pues de mi propia voluntad. Y por lo tanto somos perseguidos e interpelados por los otros porque somos vulnerables. Estamos sujetos a las reclamaciones de los otros, ya que poseemos un cuerpo que nos permite tener sensibilidad frente al sufrimiento y el dolor del otro. Entonces miren que esa condición de vulnerabilidad yo no la vería como una condición negativa porque no me permitiría actuar políticamente. Curiosamente, en esta autora es la condición que a mí me permite actuar políticamente, porque el hecho de yo ser vulnerable a las reclamaciones de los otros, de que los otros me puedan interpelar e imponer demandas éticas a partir de su sufrimiento, hacen que yo me pueda movilizar en pro del sufrimiento del otro y llevar a movimientos políticos pues como de envergadura. Y eso lleva precisamente a un elemento muy importante. Acá me faltó, qué pena, cambiar este título, que esto está más vinculado con cómo los dispositivos pornográficos sirven precisamente pues para generar formas de resistencia política. Habíamos visto cómo estos dispositivos pornográficos ayudan mucho pues como al sistema de dominación, pero estos dispositivos pornográficos también podrían servir, farmacopornográficos, pues para formas de resistencia política en la medida en en que muchas veces somos interpelados y perseguidos por los otros en estos dispositivos. Cuando vemos imágenes y videos que desposeen nuestro ego, nuestro yo, imponiéndonos obligaciones éticas frente a los otros. Entonces muchas veces yo estoy pasando por las redes sociales, estoy viendo lo típico, lo pornográfico, ¿cierto? Las viejas que se desnudan, que se muestran, que quieren mostrar pues de todo ahí, pero también allí puedo ver de pronto un video, por ejemplo, una imagen que a mí me interpela al ver un sufrimiento del otro, al ver una imagen de una protesta de cómo les, no sé, invade o ataca a unos manifestantes. Y qué mejor ejemplo precisamente de eso, que no lo voy a reproducir pues para que tengamos más tiempo precisamente para la discusión, que este video que estaba el año pasado vinculado precisamente con el tema de Javier Ordóñez, ¿cierto? Que es la tortura que sufrió este abogado pues en la ciudad de Bogotá, y miren como un simple video a través de un dispositivo farmacopornográfico, ¿cierto? Que es es un celular, ¿cierto? Que está grabando precisamente esa tortura que está sufriendo Javier Ordóñez, como esta imagen que se puso a circular terminó generando todo un movimiento político de resistencia en contra de la violencia policial en Bogotá. O por ejemplo también tenemos este video, que no me quiere dejar pasar la diapositiva, para así, ¿no? Listo, que es este video precisamente del estudiante Dylan Cruz cuando sufre también pues como el disparo en el ojo
que también es una forma pues de cómo es otra vez a través de un dispositivo farmacopornográfico como un celular, se graba una protesta, una represión y se graba precisamente como un estudiante sufre una agresión policial y eso también llevó pues precisamente a recrudecer más las protestas del 21 de noviembre pues en nuestro país en contra del gobierno pues nacional. Entonces miren cómo muchas veces estos dispositivos, muchas veces vemos imágenes que nos interpelan. Nosotros no conocíamos a Ilan Cruz, no conocíamos a Javier Ordóñez, eran personas que ni siquiera hacían parte de nuestra comunidad. Pero el ver un video que circuló precisamente por redes sociales, por esas mismas redes pornográficas, nos permitió precisamente como sentir ese dolor ajeno porque somos vulnerables. Yo al ver ese sufrimiento de Javier Ordóñez, sentí ese dolor y también llevó pues a que muchas personas marcharan y lucharan pues precisamente por la tortura pues que pasó con Javier Ordóñez y el tema pues también de Ilan Cruz. Pero tal vez uno mucho, pues uno podría decir, bueno, pero es que en realidad muchas veces la gente no es crítica, la gente se deja consumir por las imágenes de las redes sociales, la gente se deja consumir por RCN y Caracol, pero me parece que ya Rancière en un texto que se llama El espectador emancipado, tiene unas tesis muy importantes en la medida para mostrar por qué no somos espectadores tan ingenuos. Y es que el espectador no es simplemente un agente pasivo, es decir, cuando yo estoy viendo un video, yo no soy un agente pasivo que solamente estoy esperando a ver qué pasa, sino que él dice que siempre en todo espectador siempre está la posibilidad de la acción, en la medida en que cuando yo veo algo siempre compongo una imagen a partir de lo que estoy viendo. Un ejemplo, por ejemplo, en el video de Javier Ordóñez, yo creo que también mucha gente salió a marchar porque muchos pelados que vieron precisamente esa tortura que sufrió Javier Ordóñez compusieron su propio poema. ¿Y cuál era su propio poema? Sintieron la misma violencia que sintió pues como Javier Ordóñez, que ellos ya la habían vivido tal vez por la misma policía o a través de la misma extorsión pues de los policías. Entonces miren cómo también el espectador no es un simple agente pasivo, sino que es alguien que ve y a partir de lo que ve puede componer cosas que lo pueden llevar pues como a actuar. Y las imágenes una vez que circulan están fuera del control del autor, que es un elemento también muy importante. Muchas veces estas imágenes que aparecen en las redes sociales están por fuera del control de los efectos que uno quiera generar. Miren precisamente el tema de Javier Ordóñez. Yo creo que la persona que grabó eso con el celular nunca se imaginó que iban a quemar al otro día 20 o 30, 40K, ¿es cierto? Y eso fue simplemente algo que él lo puso, pero una vez la imagen circula por estos dispositivos, uno no puede controlar los efectos en ocasiones políticos que también genera. Y por lo tanto eso me lleva pues a la idea del cuerpo estético en Rancière, y es que muchas veces estas imágenes nos llevan a desplazarnos y torsionarnos en un sentido pues micropolítico, me llevan a mí a tener pues como otras formas de experiencia y otras formas pues de corporalidad en mi plano pues como cotidiano, que es un elemento pues como también central cuando yo veo imágenes pues que me inspiran a buscar pues como otras formas de experiencia en mi mundo, a tener una forma de vida mucho más intelectual y una forma pues que me lleve como a emanciparse. Pero también en un sentido pues macropolítico, lo que le mencionaba ahorita, como estas imágenes también llevan a desplazamientos y torsiones de los cuerpos para generar disensos, en el sentido de que muchas veces los cuerpos al ver estas imágenes salen en las calles para generar un desacuerdo frente al gobierno, para generar un desacuerdo frente a las formas como funcionan las cosas. Estas imágenes como muchas veces generan ese derecho a aparecer y existir. Muchas veces como estos individuos que parecían invisibles e inaudibles aparecen en el mundo para mostrar que ellos tienen ese derecho a existir y a vivir, como en el caso pues de las protestas, por ejemplo, del 21 de noviembre, y como muchas veces eso transforma pues como nuestras formas de percepción de la realidad, cuando vemos precisamente las injusticias que están sufriendo ciertos individuos que para nosotros eran invisibles, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Ilan Cruz o de Javier Ordóñez, yo creo que eran personas invisibles e inaudibles y nunca hubieran sido visibles e audibles si no hubiera sido precisamente por esos movimientos políticos que se generaron y que reivindicaron pues como la muerte de estas personas. Voy a hacer el salto pues de las conclusiones porque es un poco como redundar sobre ambos aspectos del cuerpo como objeto y ese cuerpo como sujeto porque no sé, pues fueron preguntas que también me han surgido a partir y que creo que son importantes como problematizar a futuro y es pensar qué efectos tendrá la consolidación del poder farmacológico pues después de la pandemia, teniendo en cuenta pues que obviamente se está dando una epidemia de enfermedades mentales y que obviamente las farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Moderna están ganando pues una gran fama y popularidad precisamente por el proceso de producción pues de la vacuna y les está dando todavía mucho más legitimidad y mucho más poder
¿Acaso la resistencia política también no pasa por un control sobre los procesos farmacológicos que modelan la forma en cómo percibimos y sentimos el mundo? Eso me pareció pues también interesante porque si bien en estos autores veíamos cómo el cuerpo podía ser una posibilidad de lo político, pienso pues si también la política no pasa por un control de lo farmacológico, ¿cierto? Porque pues sí, yo puedo estar viendo que están torturando a Javier Ordóñez, pero si estoy cargado de fluoxetina, pues yo creo que tampoco eso va a hacer que me movilice mucho pues como políticamente, ¿cierto? Entonces, si también no pasa pues también como por esos procesos farmacológicos la posibilidad de lo político y qué formas de explotación laboral se consolidarán luego de la pandemia para la reproducción y el mantenimiento de la acumulación de capitalistas, que yo creo que muchas de estas formas se van a mantener, aunque muchas personas quieran volver al trabajo. Yo creo que el capitalismo siempre busca formas de reproducirse y de mantenerse, y yo creo que acá encuentra una forma de reducir costos y de seguir explotando pues cognitiva y eróticamente también a los trabajadores, y que yo creo que muchas de estas formas del trabajo en casa pues en ciertas profesiones se van a mantener. Y listo, eso es el fin pues como de la presentación, y qué pena que me haya como extendido tanto, pero siempre está un poquito larga. No, perfecto, Daniel. Ahí apenas te pasaste un minuto, una hora exacta. Bueno, entonces lo que sigue ahora es tener un conversatorio, un pequeño conversatorio con Daniel. Vamos a presentarle comentarios y preguntas. Quisiera proponerles como dinámica que quien tenga un comentario o pregunta por medio del chat, escriba yo y le asigno la palabra. Julián, adelante. Listo, dale Félix. No voy a activar la cámara porque está que se me apaga el celular. Entonces voy No hay a... ningún problema. Listo. Bueno, en primer lugar, Daniel, muchas gracias por la presentación. Creo que pues son tus resultados de la tesis de maestría como nos lo presentaba entonces Félix al principio. Y pues muy bien elaborada. Tengo un comentario que se pueden desprender en varias ideas, pero quiero centrarme más bien como en el comentario fuerte. Y es un comentario crítico. Yo encuentro en la elaboración, Daniel, un marco teórico muy centrado en autores cuyo locus de enunciación o marco o punto de enunciación se encuentra como muy atado a países del primer mundo. Y esto que yo le estoy comentando, Daniel, es sumamente importante porque también eso se ve reflejado, por lo tanto, en sus elaboraciones y en las conclusiones sobre la situación histórica y social que viven esos territorios. Y esto se lo planteo porque yo encuentro que sería muy importante, y concibo así entonces la argumentación como una falencia, sería muy importante llevar ese marco teórico a una elaboración más latinoamericana, y para llevarla sin duda alguna a una elaboración más latinoamericana haría falta entonces un análisis de las clases, porque yo siento que podríamos convertir lo marginal en lo general. Por ejemplo, en la primera parte, cuando se hacen afirmaciones del capital erótico, yo voy a mencionar más fácil así, el capital erótico como un condicionante de la cualidad y del desempeño salarial, pero me presentan datos de Japón y me presentan datos de Estados Unidos, Europa, yo comienzo como también a, ¿cierto? O también cuando en la primera parte yo encuentro un análisis del capital cognitivo y su vinculación para América Latina. Yo no dejo de pensar en los trabajadores de Colombia, que son trabajadores de Colombia, de Colombia y América Latina, donde básicamente la explotación física sigue siendo el continuum de la producción de capital, ¿cierto? Si bien tenemos una industria muy chiquita, tenemos un mercado informal sumamente grande que, por ejemplo, para el país puede sumar 23, 24 millones de habitantes, y esos 23, 24 millones de habitantes, pues sus ventas y su participación en el mercado laboral no está siendo condicionado por lo cognitivo. De pronto podría ser esto un fenómeno de Europa y podría estar muy atado al modelo económico europeo, ¿cierto? El modelo económico europeo y el estadounidense, recordémoslo, desde los 80 comenzó a transferir tecnología hacia el tercer mundo, mientras ellos se especializaban en un tipo de producción específica
que es la producción del software, cuyo espacio para la relación social ya no necesita exclusivamente la fábrica o ya no necesita exclusivamente como un espacio central que podemos llamar downtown o el centro de la ciudad, sino que por el contrario necesita espacios desterritorializados. Es decir, mientras ellos producen desde su casa el mecanismo para hacer que funcione una fábrica, una máquina, esa máquina puede estar funcionando en México, en el norte, o puede estar funcionando en Brasil, ¿cierto? Pero entonces acá lo importante de esta afirmación consiste justamente en que las lógicas laborales que uno puede evidenciar en América Latina y en Colombia en particular, de pronto no están atadas a lo cognitivo y a la elaboración que usted nos propone, Daniel, y eso lo veo como problemático, ¿cierto? En la elaboración, aunque no dejo pues de concebirla como muy sugerente y supremamente interesante. Entonces yo creo que habría que observar como más detenidamente esto, porque quiero remarcarlo, el crecimiento de la clase media, que podría ser esa clase social que uno presupondría sería a la cual vos te referís, aún sigue siendo muy pequeño, ¿cierto? A pesar de los barrios obreros ahorita tienden a ser un poquito más grandes, siguen siendo obreros y esos obreros siguen esforzándose mucho, bien sea vendiendo aguacates en la calle o bien sea trabajando en una fábrica de comercio en el centro, ¿cierto? Entonces son aspectos como interesantes que habría que mencionar. Y lo otro, bueno, es el segundo comentario, Daniel. A mí me llama mucho la atención la elaboración de Judith Butler. Yo soy marxista, me reivindico como tal, estudio la filosofía, el materialismo dialéctico, y entonces hay una elaboración interesante que yo siento que puede tener problemas porque al fin y al cabo hay como un sesgo policlasista, ¿cierto? En el punto sobre la resistencia en el que nos traes de Judith Butler. Y es que cuando concibe la conciencia como la interpelación del sufrimiento del otro, de una u otra manera uno está más o menos en las lecturas del Yo acuso de Voltaire, perdón, el Yo acuso es un poquito más posterior, pero en la lectura sobre la tolerancia. Solá. Yo estoy pensando en este momento en el discurso sobre la tolerancia de Voltaire, donde en efecto la tolerancia se instituye es a partir de la empatía que me genera el sufrimiento del otro. Pero acá lo interesante y que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención de otros enfoques filosóficos es que el sufrimiento en el capitalismo no es externo al individuo, sino que lo constituye, y ese sufrimiento al constituirlo le crea la conciencia. Y la conciencia no viene por estímulos necesariamente externos, sino también por su propia experiencia de vida. Entonces esto es interesante porque esto de una me marca un punto abismal con la idea según la cual es posible que la interpelación del otro me forme conciencia. Y quiero como decir lo siguiente, porque ya cuando uno lo ve como en la relación práctica entre un patrón y un trabajador, uno ya encuentra que puede ser que el patrón tenga conmiseración del trabajador, del sufrimiento del trabajador, de sus dolores de espalda, que se apiade porque le duele una muela debido a que no tiene procesos de sanidad ya establecidos, ¿cierto? Pero esto no lo va a llevar al patrón a tener conciencia de decir, hombre, yo le estoy sacando capital a este muchacho, entonces como le estoy sacando capital, pues a partir de ahora voy a hacer una empresa socialista, ¿cierto? O una empresa con una gestión del trabajo mucho más distinta. Entonces aquí es cuando yo siento como un argumento falaz en la elaboración de Butler, y que yo se lo quiero plantear pues también aquí, porque el tema de la conciencia no sé si va por ese tema de la interpelación. Yo bajo este enfoque teórico del cual me estoy apuntalando, Daniel, yo diría que habría como que otras alternativas. Bueno, muy bien, Julián. Daniel, muchas gracias, y ahí me disculpa pues por si me estaba como extendiendo un poquitico en el comentario. De todas maneras, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Félix. Creo que estos espacios son muy valiosos y estos espacios hay que seguirlos sacando para conversar, para también compartir nuestros enfoques filosóficos y también pues las formas como se construye nuestro saber. Claro que sí, Juli, ojalá próximamente de manera presencial. Daniel, entonces contéstale por favor a Juli y les pedimos a los otros participantes que hagamos las preguntas también de una manera
concreta para que más personas puedan participar. No, pues voy a tratar de responder pues, muy brevemente, obviamente, para que otros tengan como también el espacio. A ver, frente al primer comentario, pues pienso que sí, obviamente es muy válido. De hecho, alguna vez leí también un artículo relacionado con esto y era vinculado precisamente hasta qué punto esos elementos del capitalismo cognitivo, pues y también farmacopornográfico aplicaban pues como también, no, no tanto farmacopornográfico, pero sí más bien cognitivo en nuestro país también, no en nuestro país, sino en Latinoamérica en general. Y creo que lo que menciona Julián es cierto, obviamente hay una gran base pues que está vinculada con el tema pues de la informalidad laboral que yo creo que se vive del rebusque, ¿cierto? Que va más allá de pronto de esos elementos pues como cognitivos y farmacopornográficos, pero de igual manera yo pienso que también una característica pues como importante y esencial del capitalismo contemporáneo es su proceso pues de globalización pues y de imposición de manera pues globalizada en los diferentes territorios. Y de igual manera yo creo que de ahí pues una porción también importante de la población que está siendo pues como sometida y que son pues trabajadores más formales a estos procesos pues del trabajo cognitivo pues y el capitalismo pues farmacopornográfico. Lo digo, sobre todo pues lo pienso sobre todo desde el punto de vista farmacopornográfico porque yo trabajo pues también en un colegio y he notado también pues cómo estos dispositivos farmacopornográficos tienen pues esta influencia en los pelados de hoy en día, en la necesidad de mostrarse pues en Instagram, de Facebook, de mostrarse pues como individuos que son interesantes, los fuertes niveles, por ejemplo, de presión que tienen los pelados hoy en día pues en el mundo contemporáneo, la gran cantidad de expansión que hay de enfermedades mentales y que yo creo que también pues con este tema yo creo que no va a ser ajeno, es que las farmacéuticas yo pienso que están en todo el mundo y se han globalizado y que van a sacar rédito no solamente en Europa, sino también en América Latina con las enfermedades mentales que se van a generar y más sobre todo en nuestro país si pensamos en esos mismos trabajadores informales que obviamente no pueden salir a la calle, que están aguantando hambre y que yo creo que al final la solución pues del Estado obviamente no va a ser pues darles subsidios ni nada, sino que simplemente va a ser tómese su fluoxetina, vaya donde el médico, que es que usted no es capaz de manejar tampoco su capacidad pues de emociones o de emprender pues dadas las situaciones que estamos viviendo. Entonces igual yo creo pues que si bien lo que dices es cierto, son autores europeos y sería también bueno abordar autores también más también latinoamericanos, pero obviamente es difícil pues uno poder como abarcarlo todo. Creo que igual estos procesos son pues muy globales, ¿cierto? Y frente a lo segundo de Judith Butler está más vinculado no con un tema pues de conciencia, sino más un tema vinculado pues con el tema de la corporalidad. Y es que precisamente el cuerpo es el que nos permite a nosotros sentir el contacto pues del otro, ¿cierto? El hecho de que permite que yo pueda estar pues como en contacto con el otro y estar pendiente que el otro me interpele cuando yo vea que sufre. Si yo no tuviera esa condición de vulnerabilidad corporal, pues yo sería totalmente invulnerable como esa cuestión del dolor ajeno. De hecho, lo que tú mencionabas como ejemplo es que Baxter no desconoce esas condiciones. De hecho, ella lo que está haciendo es una reivindicación de la vulnerabilidad como una condición esencial de nosotros, de los seres humanos, porque precisamente está percibiendo que hoy en día lo que se está imponiendo es la idea de la invulnerabilidad, ¿cierto? Que es la idea de que es que yo no sufro, o la idea pues del capitalista pues que no se conmisera o no siente ni siquiera conmiseración pues como por el dolor ajeno, o que yo incluso como trabajador compito con el otro porque como tenemos un trabajo de prestación de servicios, tengo que mostrar que tengo la capacidad de producir y no me importa que el otro se muera de hambre. Entonces ya lo que está reivindicando es que precisamente es esa vulnerabilidad la que hace que siempre podamos estar pues con los otros y lo que potencializa ya pues siempre como la potencialidad y la posibilidad como en lo político. Perfecto, Daniel. Vamos a recibir ahora una pregunta o comentario de Mauricio Londón. Adelante, Mauricio. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a Dani, a mi amigo Daniel, que me alegra mucho verlo en este espacio, porque he compartido también algunos momentos importantes de la vida. Daniel, me marcaste con el tema de el ciberespacio y el cibertiempo. Yo soy un profesor de colegio privado, un colegio muy privado, y tengo estudiantes que políticamente son muy sesgados. Ustedes entenderán que un colegio privado pues manejará, digamos, unas familias muy adineradas con un sesgo político muy particular.
Daniel, en este tema que vos nos hablas del cibertiempo, me llama mucho la atención este aspecto que tomas de lo que se requiere, el tiempo que se requiere para asimilar una información, ¿cierto? Y yo frente a eso tengo una pregunta para vos, Daniel, espero no corcharte. ¿Vos crees que esta sensación que genera la polarización política de un país como el nuestro es un efecto de farmacopornografía también? ¿O es una necesidad de hiperexcitar, como vos lo mencionás, bueno, como lo tomás de los autores? ¿Crees que ese par de cosas están ahí relacionadas? Porque yo, por ejemplo, soy un consumidor de fluoxetina porque me la ordenó el médico, porque no estaba durmiendo y porque el trabajo se me está metiendo a la casa y todo el tiempo en la vida. Entonces tengo que estar todo el tiempo creando y ser creativo con mis alumnos. ¿Vos crees, Daniel, entonces que esta polarización llegaría a ese par de conceptos? Te agradezco mucho y te mando un abrazo, Dani. No, vale, Mauro, antes muchas gracias a vos por la asistencia, Mauro. Entonces me preguntas que si esta polarización política que vivimos en el país es también producto de la farmacopornografía, ¿cierto? Esa Sí. hiperexcitación. Eh, no sé, Mauro, pues la verdad yo creería que pues ya desde ese punto de vista más político yo no lo respondería tanto desde el punto de vista farmacopornográfico, sino que lo respondería más pensándolo desde el punto de vista, no sé, de Rancière, sino que Rancière sí plantea mucho esta idea en términos de los sistemas pues, de dominación políticos, y él plantea como muchas veces los sistemas de dominación políticos, muchas veces lo que intentan es como cerrar las posibilidades y los ámbitos de lo político. ¿En qué sentido? Mostrar pues de que muchas veces, no sé, hay como dos alternativas y vos tenés que escoger entre, no sé, derecha o izquierda, pero no se plantea como la posibilidad de pensar de pronto más allá pues de esos dos ámbitos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que pone Rancière es que, por ejemplo, hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de la encuesta permanente, ¿cierto? Y entonces hoy todo en día se reduce a una encuesta, entonces a todo el mundo le encuestan. Y la encuesta, como dice Rancière, es una forma de cerrar la posibilidad de lo político, es una forma de decir, bueno, ¿usted qué escoge? Que yo creo que ya nos ha tocado muchas veces políticamente de manera terrible, ¿cierto? Bueno, escoge entre Santos o escoge entre Zuluaga, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que es una forma, pues yo creo que no sé si diría tanto, pues obviamente lo farmacopornográfico está muy vinculado con lo político, pero más en el sentido de generar individuos pues más pasivos y que sean incapaces pues de actuar políticamente, pero yo diría que más es la polarización pues política, está más vinculada con una forma pues de dominación más política y política pues de nuestra forma en como hoy en día funciona pues como la política, como lo dice Randier, es una forma bastante consensual en la cual a vos se ponen a escoger entre dos alternativas, pero no se plantea la posibilidad de otros mundos, que me parece pues que es algo muy bonito que plantea como Rancière. Entonces, hoy en día nos hemos quedado en discursos, por ejemplo, en nuestro país como ese, ¿cierto? Que o es el socialismo destructivo de Petro que va a ser Venezuela, o es el capitalismo de arranque del uribismo, ¿cierto? Entonces, mira cómo se cierran muchas veces esos discursos lo que buscan es cerrar el mundo, o lo mismo ha pasado con el tema pues del capitalismo, bueno, o es el capitalismo o es la destrucción pues de la sociedad. Entonces yo creo que pasa más como por eso, Mauro, no sé si de pronto te respondí porque creo que estoy un poquito enredado en ese sentido. No, la respuesta me deja muy satisfecho porque es cierto, o sea, si es mal de Rancière, esa idea de esos gobiernos o esos partidos que se posicionan y que dejan una idea marcada hoy en nuestra sociedad y que los invita a todos a que tienen que digerir mucha información en muy poquito tiempo para tomar decisiones. Gracias, Dani, por el espacio y a ustedes por la invitación. Dale, Mauro. Gracias a vos, Mauricio. Bueno, hasta ahora nadie más ha hecho sus preguntas por chat. Los invito a que coloquen yo y se les da la palabra. Mientras tanto, quisiera yo plantearle una pregunta a Daniel. Y es que en el marco de tu investigación, ¿cómo podrías entender el hecho de que marcas de ropa como Calvin Klein, por ejemplo, están incluyendo en su publicidad afroamericanas y diversidades sexuales? Sino que yo creo que es algo también que, pues desde estas autoras como Judith Butler y Paul Beatriz también, pues yo creo que tiene como su explicación, y es como en el sentido de que hoy en día hay como una necesidad pues también de proliferar en cierta manera como, es decir, pues según yo te entiendo, Félix, habla pues que como habría una especie como de inclusión en ese sentido, que Lo que pasa es que pues el capitalismo, como bien planteaste
en tu exposición ha tratado como de posicionar una imagen, digamos, genérica de mujer. Y pues ver que marcas tan, digamos, famosas como Calvin Klein están incluyendo, digamos que otras sexualidades, pues personas con otras preferencias sexuales y con otros cánones de belleza, digamos, me llama la atención. No, ya te comprendo, ¿no? Sí, de hecho, lo que mencionas, sí, y ahora sí te comprendo, pero creo que la respuesta sí también estarían por Beatriz Preciado, pero yo creo que estaría más claro como en los planteamientos de Deleuze y de Guattari, es que ellos precisamente muestran cómo el capitalismo en ocasiones tiene pues como tres procesos, que es territorialización, desterritorialización y volver como a reterritorializar lo que ya estaba como exterritorializado. Es decir, por ejemplo, yo marco un fenómeno, un proceso de resistencia frente al capitalismo, intento pues desterritorializarme a través, por ejemplo, de una sexualidad como ser un trans, ¿cierto? ¿Y qué hace el capitalismo? Me reterritorializa de qué manera, estableciéndome un mercado para los trans. Entonces me va a decir, mira, es que los trans deben de ser de tal forma, visten de tal manera, deben de ser de tal, de esa o esta otra manera, ¿cierto? Entonces, si bien hay dos tipos, pues, en general, pues, de géneros que han sido muy marcados, que son el hombre y la mujer, en realidad uno ve como muchas veces esas sexualidades que van proliferando, lo que ha hecho el capitalismo es reintegrarlas y establecer como un mercado para ellas. Entonces así, vos eras la mujer afro que resistías, pero es que mira, es que la mujer afro se viste así, la mujer afro tiene esas formas de comportamiento, esas formas de actitudes, y te vuelve como a reintegrar. De hecho, una de las tesis de Paul Beatriz Preciado, que es curiosa, es que ella dice que ella cree que en el futuro la masculinidad y la feminidad serían pues como sexualidades vintage, ¿cierto? Es decir, yo quiero ser hombre, pues porque antes la gente era hombre, ¿cierto? Y ella lo que muestra es que precisamente como todas estas sexualidades que están proliferando, lo que está haciendo el capitalismo es volviéndolas a reterritorializar. Entonces, por ejemplo, los que dan vuelta a ingresar al mercado son entonces los gays, los trans, entonces se establece toda una legislación que, bueno, usted quiere ser hombre, pero quiere ser mujer, entonces para ser mujer, mira, tenés que someterte a una cirugía estética, tenés que tomar estos fármacos, como ella lo muestra que sucede muchas veces pues en países como Francia y en España. De hecho, hay una película que una vez vi en Netflix que se llamaba Chica, que era una película precisamente danesa, y creo que esa película mostraba muy claramente eso, era precisamente un hombre que quería ser mujer y mostraba pues como precisamente ella tenía que violentarse a sí misma porque el hecho de adquirir el estatuto de ser mujer, para cambiar esa sexualidad en este país le implicaba que tener que cortarse, pues hacerse la cirugía pues de la vaginoplastia, ¿cierto? Tener que someterse a ciertos tratamientos médicos, cómo estaba regulado todo por un médico, tenía que ir donde un médico para ver que efectivamente se estuviera tomando las pastillas. Entonces, mira que si bien sí se hacen como el ingreso de esas personas pues, que parecen estar excluidas, el capitalismo lo que busca es siempre volver a integrar al excluido y mostrar que hace parte y que hace parte de un nuevo mercado. Pues digo yo, feliz, no sé si pronto sí es claro. Perfecto, sí, Daniel, muy claro y muchas gracias. Y pues no han resultado más preguntas, entonces vamos a tomar el atrevimiento de esto, sí, no digamos que pues hacerte una pregunta, sino como a modo de comentario, que alguna vez en una conferencia escuché que las pastillas son principalmente testeadas en varones y que los efectos adversos en el cuerpo femenino pues muchas veces han sido subestimados. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en lo que está pasando ahora con la vacuna de AstraZeneca, que tengo entendido que el grueso de los casos de trombosis que se han presentado han sido precisamente en mujeres. ¿Será que esto sigue sucediendo? ¿Será que esto sí, pues no, mi conocimiento en el tema no es amplio, entonces quisiera saber si de pronto tú pues sabes si esto en realidad sucede, si los medicamentos son principalmente testeados en varones? Pues la verdad, Félix, yo no estoy pues informado de eso, pero pues yo según lo que les mencionaba ahorita, obviamente la ciencia tiene pues un alto componente ideológico pues de género y sexista, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, el tema de que gran parte de las pastillas pues o el tema anticonceptivo se haya investigado más en la mujer que en el hombre, es pues obviamente una intención pues sexista de fabricar un cuerpo de mujer y la idea pues de dejar pues como un poco más libre al hombre, aunque como ella también lo muestra, obviamente el hombre también se ha venido sometiendo hoy en día
y al hombre pues también lo que se le está vendiendo es que él tiene que tomar testosterona, porque la idea es que uno pues se mantenga pues con el pene erecto todo el tiempo y que esté buscando pues mujeres todo el tiempo, ¿cierto? Es como otra forma pues de dominación a la cual está sometiendo el hombre. Y yo creo pues que es tal vez muy probable, Félix, pues en el tema de que sí, yo creo que la ciencia tiene un componente masculinista bastante fuerte y bastante pesado. Y yo creo que es probable que, por ejemplo, lo que está pasando pues con ese tema de la vacuna pues, de AstraZeneca, pues habría pues, que mirarlo e investigarlo. Es probable que de pronto no se haya hecho pues con las investigaciones pertinentes con la mujer en vista pues de este sesgo de género que en general suele tener pues como la ciencia, que lo que busca es pues como más centrarse pues como en la dominación pues muchas veces del cuerpo femenino. Perfecto, Daniel. Jainer Arnovis quiere hacer un aporte. Adelante, Jainer. Sí, muy buenas tardes. Mira, en primer lugar quisiera pues como felicitar a Daniel por la tesis que él plantea. Además, porque para mí, indiferente de que se haga en un contexto diferente al colombiano, esto es como haber calcado la historia. Esto es como haberlo calcado de un continente a otro y de alguna manera nosotros venimos permeados por la misma situación. Nosotros somos un país occidental que siempre estamos mirando el vecino en las posibilidades pues como de querernos parecer a él, ¿cierto? Entonces, hay varios puntos que quisiera como tocar así como brevemente. La primero, por ejemplo, yo siempre he dicho que en el caso, y no quisiera pues como de pronto que malinterpretaran las palabras, pero yo siempre he dicho que la mejor vitrina del comercio es la mujer, ¿cierto? Porque desde el pelito de la cabeza hasta la uñita de los pies, tiene un comercio muy alto que se le puede ofrecer. Y si hay alguna de esos, digamos, algunos de esos accesorios que hicieran falta para poder complementar como esos deseos, pues tenemos como ofrecerle desde de punta a punta un montón de elementos a los cuales nosotros queremos embellecer de alguna manera esa parte materialista que queremos ver nosotros a nivel pues como masculino y a nivel del comercio. De ahí que nosotros veamos que en el hombre, digamos que minimizan mucho como ese aspecto y entonces digamos que lo llevan pues como a una cantidad, digamos, de accesorios o de necesidades muy mínimas, pero que de alguna manera ya se ha ido ampliando y ustedes lo tocaron ahorita, desde todo lo que tiene que ver con estas nuevas, digamos, miradas de la población LGTBI, ¿cierto? Y que vamos a empezar nosotros lentamente, o digamos que abruptamente para algunos, irnos familiarizando con los nuevos cambios, de un momento a otro tener un vecino, un familiar, o tener un estudiante, por decir algo, que hoy es mujer y mañana quiere ser hombre, o que se define o se autodefine como hombre, o viceversa. Entonces, en este caso, yo creo que nosotros ahí vamos indicando muchísimas cosas que van ligadas también desde el dogma, digamos, en este caso de la religión, y que nos vamos adentrando en unas necesidades sociales de cambio inmediato y digamos que para algunos forzado, pero que para otros de alguna manera nos va llevando paulatinamente a unas necesidades de ver el mundo de otra manera. Desde el ámbito laboral, yo soy docente de artes, justamente en las artes escénicas, y por ejemplo es una cosa muy particular porque donde yo trabajo, también en un colegio privado, siempre está ese asunto de la hiperexcitación de cómo seduzco yo al estudiante, cómo yo hago de buena manera este asunto de la virtualidad para que el estudiante se conecte, esté atento, esté participativo y cumpla con sus necesidades escolares, ¿cierto? Cuando realmente sabemos que tras de la pantalla no sabemos ni siquiera en este momento de la charla cómo está cada uno sentado, a menos que prenda la cámara. Entonces, en este momento no sabemos esas necesidades cómo circundan en cada ser humano y que esa hiperexcitación está siendo efectiva o no en la medida en que pues hay otros factores, como lo decía Daniel desde lo farmacopornográfico, que tiene que ver con esas otras distracciones y que tiene que ver con esas otras necesidades. Nosotros de pronto lo podemos evidenciar en nuestra propia vida y no sé si a nivel familiar o a nivel de amigos,
a nivel social que, por ejemplo, circunda en este caso un video, digamos, con una información muy importante, pero si el video de pronto es un video sugerente, pornográfico de una mujer en ciertas condiciones, pues quizás va a tener una mayor atención, lamentablemente, que otros tipos de videos, dependiendo de la población que decide verlo, ¿cierto? Y a quien yo se lo transmito. Entonces, eso es como un montón de cosas que a la vez, y quiero terminar, por ejemplo, con el aspecto y que me pareció muy bonito, y muchas gracias, Daniel, porque yo no lo había visto así, con el asunto, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva. Yo siempre me hice la pregunta por qué hasta hace poco estaban diciendo que ya había llegado la píldora para el hombre, y yo decía, pues, ¿cuál es la píldora para el hombre anticonceptiva cuando realmente la píldora para el hombre en este momento es el condón? Y ya, y un coitus interruptus y punto, porque el resto a la mujer siempre se le ha incluso normatizado, casi que siempre desde que nace, se le ha dicho cuál es como esa conducta que debe tener y cuáles son los comportamientos, ademanes y demás que debe tener una mujer en el contexto, para la familia, como hermana, como esposa, y que en este caso incluso como ciudadana, que en este momento pues depende todavía en un contexto donde políticamente tiene un desconocimiento desde el arte, un desconocimiento desde lo social, desde lo científico, donde no se le da el empoderamiento que se necesita, simplemente porque el hombre también tiene un temor de desmitificar ese asunto de que el hombre no es el único y ha sido el único que ha hecho parte de esta evolución y que ha generado un cambio importante en la sociedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde la píldora anticonceptiva, eso de recordarle cuál te tomaste, cuál no te tomaste, y en el hombre simplemente tú puedes hacer de tu vida lo que desees, pero siempre y cuando tú te pongas un preservativo. A vos siempre en la EPS es muy loco porque en la EPS máximo te ofrecen a ti un preservativo cuando vas a hablar, por ejemplo, de planificación familiar, o incluso dices, mira, es que yo no tengo una pareja estable y me quiero cuidar y me quiero hacer un examen médico cada año para mirar cómo estoy. Entonces te ofrecen preservativos. A la mujer le ofrecen no sé cuántos métodos anticonceptivos y pocas veces se le dice, habla o digamos se le propone o se le induce o en este caso digamos se le comparte la posibilidad de una sexualidad libre pero sana, y que es muy diferente porque en el caso del hombre y la mujer sabemos que el hombre lo hace de mil maneras cuando se le antoje, mientras que la mujer siempre tiene que ser como un poco, digamos, más mesurado, por decirlo así, como a escondidas, cuando no se revele mucho esa situación o ese deseo, porque siempre está el tildado de que la mujer siempre está pormenorizada en referencia al hombre, y que en este caso me parece pues un asunto capitalista y machista también que se da pues como al lugar en nuestro contexto. Entonces, si lo vemos así, yo pensaría que el asunto capitalista está muy ligado como a esa mirada solamente masculina en muchísimas cosas, en la que la producción hace parte de la fuerza, digamos, superior, viendo como digamos, un opuesto o un paralelo entre el hombre y la mujer, entre quién es más fuerte, quién es más débil, y finalizo con esta partecita que decía Daniel y que me parece muy puntual. Resulta que yo una vez le decía a los muchachos míos, vea, váyanse para Bancolombia y no van a encontrar una mujer fea en la taquilla. Quizás la mujer fea que usted vaya a ver, entre comillas, hablando de lo bello y lo feo desde lo estético, que eso es un asunto subjetivo al cual yo sé que muchos de ustedes ya han profundizado, están atrás en la bodega, están atrás en la parte de cartera, están atrás en otras dependencias, pero no en la cara de Bancolombia, digámoslo, en la primer cara cuando usted va a hacer el préstamo, la solicitud, la asesoría. Entonces, en este caso hay que mirar lo que así es en cada empresa en Colombia. Así suceden muchos aspectos socioeconómicos aquí en Colombia, y eso sucede también incluso hasta en la empleabilidad laboral, pues en este caso hablando de muchos aspectos. Entonces, ese era como un aporte que quería hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Jainer. Daniel, adelante, contéstale o si tienes algún comentario que hacer al respecto. No, pues como varias cositas frente a lo que decía pues Jainer, lo primero
está pues como relacionado a que obviamente yo creo que con los dispositivos pues farmacopornográficos, que es como algo que muestra pues también mucho por Beatriz Preciado, también el hombre ha empezado como a entrar también dentro de ese mercado farmacopornográfico, en el sentido pues de que obviamente hoy se investiga mucho pues más en el hombre el tema pues del Viagra, la testosterona, no pues el tema de la pastilla anticonceptiva, pero que también se mantiene en esa idea pues de producir ese hombre pues que siempre tenga como esa potencia pues de mantenerse pues como en las relaciones sexuales, ¿cierto? De hecho ya muestra algo pues que me parece a mí muy interesante y es como pues los violadores son producidos por el mismo sistema farmacopornográfico y por esas diferencias de género, porque este sistema farmacopornográfico lo que ha hecho es mostrar que es que el hombre es el que domina, ¿cierto? El que siempre tiene que tener pues como el pene erecto y la mujer es esa cosa pasiva a la que hay que someter y dominar y cómo, digamos, muchas veces son estas ideologías y estas construcciones del género las que terminan construyendo precisamente esas figuras pues del violador en la medida en que es un individuo que está siempre totalmente excitado buscando pues poder hacer como a la mujer y someterla como una cosa porque eso es lo que le ha construido un poco como ese sistema y esas formas de representación de la mujer y que está mucho obviamente pues en la pornografía, que es la forma en como la pornografía teatraliza o representa como es la sexualidad, que es algo pues muy interesante que ella también muestra que como la pornografía es una forma de teatralización, es decir, es que es una forma también como las otras formas del teatro, es que los actores porno están actuando, no están haciendo un acto natural y digamos que esas teatralizaciones después se introyectan en la forma en cómo concebimos la sexualidad y que es muy interesante en otro sentido porque ella muestra, por ejemplo, que como el tema del violador, que es precisamente el castigo pues de la castración química, como la castración química es precisamente que el violador tenga que tomar progesterón, que es la droga por lo general pues que es la hormona pues que predomina en la mujer, y entonces lo que se busca con el violador es como decirlo, bueno, es que usted no fue capaz de ser hombre, entonces vuelva a hacer esa sexualidad inferior, que es mujer, tome progesterón, que los efectos que va a tener el violador es empequeñecerle pues el pene y hacerle crecer, por ejemplo, senos. Entonces, mira cómo también en esas formas de castigo y en esas formas en las que se construye pues el hombre violador y también en las formas como se castiga también está pues como esa ideología y esa construcción pues del género y esa dominación pues del hombre como elemento pues central, ¿cierto? Pero que también el hombre entrado pues en esos circuitos farmacopornográficos, uno ya va al gimnasio y yo creo que ya ve más hombres que mujeres, los hombres se depilan las piernas, ya los hombres quieren parecerse a Cristiano Ronaldo, entonces también digamos que el capitalismo ha encontrado pues de que no solamente era necesario explotar ese cuerpo femenino, que obviamente ha sido pues ese cuerpo explotado producto de esa construcción pues más patriarcal y masculina que se había hecho, sino también una forma pues de explotar el cuerpo masculino, pero manteniendo pues esa idea de la masculinidad, ¿cierto? El hombre pues que se mantiene arrecho, tiene pues testosterona, que es fuerte, que domina, y también ha inventado pues como esos mercados por ese lado. Perfecto, Daniel. Creo que tenemos espacio para una pregunta más. Si de pronto alguien se quiere animar a preguntar o a comentar algo. Kevin Ríos quiere preguntar o comentar algo. Adelante, Kevin. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada quisiera pues agradecerle a Daniel por siempre ser tan ordenado, tan juicioso y tan brillante pues en sus exposiciones, y a Félix pues en este caso por proporcionar pues los espacios de conocimiento y de dialéctica. Bueno, la pregunta que yo tengo para Daniel es si el régimen farmacopornográfico desplaza al régimen disciplinario del que habló Foucault. No, pues Kevin, yo diría que en realidad no lo reemplaza, porque obviamente todavía vemos pues el funcionamiento de esos sistemas pues de dominación pues disciplinarios de los que hablaba Foucault. Todavía obviamente la escuela sigue desempeñando un papel central pues en los procesos de subjetivación de los individuos, las cárceles, los mismos hospitales. Yo diría que los procesos farmacopornográficos lo que han hecho es como complementar esos sistemas pues de dominación que ya existían disciplinarios y yo diría pues que volverlos más totalizantes e incluso más aberrantes pues por lo que yo les mencionaba. Entonces, y de hecho diría que se complementan,
Pensemos, por ejemplo, en la escuela. Entonces, la escuela, hoy en día uno encuentra un estudiante pues que es rebelde, que se rebela contra el sistema y que puede tener la razón, pues porque obviamente el sistema escolar es bastante aberrante en algunas de sus formas y no se adapta pues al salón de clase. Entonces, ¿qué se hace? Pues se manda, por ejemplo, a un proceso pues digamos ya psicológico, y en caso pues de que no se pueda solucionar en ese punto de vista, entonces lo que hace es medicar, ¿cierto? Entonces yo creo que son como sistemas de poder que también se van como complementando, y que no creo pues que la farmacopornografía termine por sustituir a ese régimen disciplinario, sino que incluso lo complementa y ayuda incluso pues como a expandirlo y a hacer que los sistemas de dominación hoy en día sean pues como mucho más aberrantes, porque ya no necesitamos pues como la vigilancia incluso externa pues del maestro, del médico, sino que incluso nosotros mismos pues nos estamos constantemente vigilando, tomándonos pues las pastillas pues de manera muy diligente para controlarnos, pues no sé, la ansiedad que podamos tener, el estrés que me pueda estar generando el trabajo. De igual manera yo también pues soy muy disciplinado en el sentido de hacer pues esas prácticas hoy en día como el yoga y la meditación para estar más atento y ser más productivo. Entonces yo creo que son como más formas complementarias que una forma pues que termine como por sustituir a la otra, porque obviamente aún vemos que existen pues todavía los elementos disciplinarios de los que hablaba Coco y todavía no han pues como desaparecido en nuestra sociedad. Perfecto. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias. A Daniel. Creo que conversamos de una manera muy interesante en este ratico. La idea es que este tipo de espacios se sigan propiciando desde el colectivo. Eso es lo que vamos a intentar desarrollar diferentes procesos formativos que tengan ese propósito, que, como les mencioné al principio, de pronto a los que no estuvieron, y vuelvo y lo reitero también para quienes sí estuvieron desde el principio, es fomentar el pensamiento crítico y aportar soluciones, dejar como que solo de imaginarnos las soluciones para este país sentados en un café y tomar acción, que es tan importante y sobre todo en tiempos tan complejos como este. Bueno, el vino para celebrar la inauguración de este colectivo queda pendiente y esperamos que nos acompañen. Muchas gracias de nuevo y feliz noche. Daniel, Félix, muchísimas gracias. Muy interesante. Dale, Nos seguimos viendo. Feliz noche para todos. A ustedes, Muchas gracias muy a amables. todos. Muchas Hasta luego, gracias. que estén muy Buenas bien. noches. Muchas gracias. Para todos, feliz noche.